Bueno, buenas, un momento, vamos a ir encendiendo las farolas. Aquí estoy, aquí también, y la tercera, aquí, vale, ahí estoy. Buenas tardes, espero que se me oiga bien. Voy a subir por si acaso un poquito el volumen. No sé si voy a subirlo un poquito. ¿Se me oye bien? Hola Tamara, buenas. GF 1988, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? A ver. Bien, buenas. Buenas tardes. Hoy lunes 29 a las 7, un poco tarde, 7 y 7, bueno, así es Capicúa. Hoy un poco está la cosa un poco escasa hoy de novedades y comentarios sociales. Es verdad que hay determinadas cosas que han paralizado la opinión pública, digamos, no lo sé. Pero el caso es que, bueno, pese a todo hay cosas que comentar hoy, ya quizás mañana vayan surgiendo más. Quería empezar comentando un tuit de Carlos Javier González Serrano, que hace estas píldoras un poco al estilo Byung-Chul Han, ¿no? Y comentaba una cuestión interesante, ¿no? De esto decía, nuestra atención se ha convertido en objeto de consumo. El problema no es que nos la roben, sino dejar de ejercerla. Epícteto, dice González Serrano, advirtió sobre el peligro de perder la costumbre de atender, de perder el componente ético de la mirada. Dejar de atender es someterse a la manipulación. A su vez, dejar de atender es una cuestión, y a la vez atender también es una cuestión complicada en una economía de la atención. Esto me recuerda a varios libros, ¿no?, que han sacado últimamente, que han salido, perdón. Aquí os pongo el de Jenny Odell en Ariel. Cómo no hacer nada, resistirse a la economía de la atención. De estos, desde Boris Groys hasta Eva Iluz, ¿no? Todas han hablado de esta modalidad contemporánea que vivimos, ¿no?, en el que es la capacidad de atención la que está mercantilizada y está sujeta, digamos, a los vaivenes y a la competitividad de también las grandes empresas de comunicación, entre las cuales hay que incluir, por supuesto, las redes sociales, ¿no?, que pugnan por nuestra capacidad
de retener, de buscar, de seleccionar, pero a la vez eso nos hace más vulnerables, ¿no? Y a la vez dificulta también el trabajo de reflexión y de intervención en la esfera pública, de científicos, lo mismo que de escritores, escritoras, ensayistas, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, esto es un ejemplo, esto mismo. Aquí me veis, ¿no? Como una luciérnaga atrapada o algún tipo de polilla atrapado dentro de unas farolas, porque al final, claro, todo esto que nos vemos obligados a hacer y que además cada vez con mayor intensidad es intentar aparecer en todas partes. Tenemos que, lo hablábamos hace unos días, ¿no? Por ejemplo, las dificultades que incluso hay para publicar y para difundir un simple paper científico cuyos autores o autora, por ejemplo, necesitan o quieren, por una cuestión también de ver, de ontología, ¿no? Bueno, de divulgar descubrimientos e investigaciones que son importantes que se pasen a ser conocidos en la esfera de la opinión pública, ¿no? Entonces, desde eso hasta simplemente poder vivir de, por ejemplo, los periodistas, ¿no? Más de fondo, de una investigación periodística, artículos un poco de análisis en profundidad de la actualidad, todo eso al final está metido dentro de esa misma economía, ¿no? En el sentido de, ¿verdad?, estructura productiva, ¿no? que tiene que ver con esta manera en la que se nos se nos somete a una competición por niveles o más que nada una competición por estar dentro de ese foco de atención que cada vez es más corto y es más precario, ¿no? Esto es del libro de Jenny Odell y muchos más, ¿no? Bueno. Pero bueno, para eso es un poco esta idea, ¿no? Este proyecto, como muchos otros, intentar crear espacios donde, bueno, se pueda hablar al menos de novedades y de cosas interesantes de libros o de artículos, etc. Por ejemplo, los resultados de investigación historiográfica, ¿no? Otros días hemos hablado de varias colecciones en otras editoriales. Hoy me había apuntado para hablar, o sea, para comentaros simplemente a modo de agenda libresca cultural, que a ver si lo tengo aquí un momento. A ver. Aquí está. Difícil, ¿eh? Y es que mañana, 30 de enero, a las 19 horas, os lo anuncio también, porque como es a esta misma hora, pues estaré conectado en directo, no podré estar ahí, la verdad. Bueno, estoy encadenado al horario que os he anunciado y programado, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero quien quiera ir, mañana se presenta en la central de la librería La Central, que está localizada en el Museo Reina Sofía, la ampliación famosa de Jean Nouvel, ¿sabéis? Yo lo llamaba en microondas, pero bueno, la boina, en fin, tiene mil nombres, ¿no? En la ampliación, ahí, en esa ampliación que está más bien en Ronda de Valencia, ahí tenéis la entrada al museo, pero también está la entrada a la librería La Central. Y ahí a las 19 horas presenta Fernando Hernández Sánchez su libro Falsos Camaradas, un episodio de la guerra antipartisana en España en 1947, y lo presenta junto con el periodista Antonio Maestre. Y van a charlar de este libro, sobre el cual, bueno,
Me oís teclear porque veo que no se me carga la... No me ha dado tiempo a copiar el... Pero bueno, os leo al menos el resumen básico del libro, de la contraportada. Dice: a pesar del parte oficial de la victoria franquista, la guerra siguió en España después de 1939 con otras formas, otros frentes y otros protagonistas. Sin embargo, las esperanzas de un vuelco histórico de la mano de los aliados se esfumaron tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Con el comienzo de la Guerra Fría, la dictadura redobló su represión de la oposición en general y del maquis en particular. Esta guerra antipartisana vivió un episodio decisivo en 1947, cuando varios dirigentes comunistas se pusieron al servicio de la policía y entregaron la estructura clandestina del partido, con consecuencias demoledoras. Más de 2.000 detenidos, 46 condenados a muerte y 1.744 años de prisión para los supervivientes. La organización quedó deshecha y solo quedaron grupos aislados, etc. Para algunos de los policías que intervinieron en la operación, como Roberto Conesa, el éxito esmaltó un currículum que se proyectó hasta los primeros compases de la democracia. Es el famoso Roberto Conesa, ¿no? Esta lucha desigual entre policías y activistas, entre víctimas y victimarios, dejó un disperso rastro documental que reconstruye el historiador Fernando Hernández Sánchez. Bueno, Fernando Hernández Sánchez, ya sabéis, algunos y algunas, y si no os cuento, es un conocido ya historiador de, del periodo republicano, sobre todo del franquismo, ¿no? Desde el punto de vista de las fuerzas antifranquistas. Ha trabajado con Ángel Viñas, ha publicado El desplome de la República, también ha participado, libros como el de los mitos del 18 de julio, junto con Ángel Viñas, Julio Aróstegui, Francisco Sánchez Pérez, etc., ¿no? Pero tiene libros así que han sido muy citados, y como Guerra o Revolución, el Partido Comunista de España en la Guerra Civil, en Editorial Crítica, donde también publicó Los años de plomo, la reconstrucción del PC bajo el primer franquismo, 1939-1953. Y otros libros, por ejemplo, también centrados en la historia del PC y del antifranquismo. Y publica este libro que se presenta mañana. ¿Qué más cosas os quería comentar? Luego, vamos a ver, al hilo de la cuestión de lo que ha pasado con el director de cine Carlos Bermúdez, ¿verdad? En fin. Comentan desde Carne Cruda, dicen: 1/3 de las mujeres de todo el planeta ha sido víctima de violencia física o sexual y la mayoría de las que la sufren no llegan a denunciarlo en una sociedad que mira a otro lado. Y entonces hoy lo podréis ver en diferido, escuchar sobre todo, un programa de Carne Cruda con la actriz Vicky Luengo y con la filósofa Clara Serra, del que os pongo aquí su último libro, que precisamente, Sentido de Consentir, explora todos los problemas y cuestiones relacionadas con el consentimiento, ¿no? Como sabéis, estallado estos días la cuestión de las violencias sexuales practicadas ejercidas por el director de cine Carlos Bermúdez sobre determinadas, no sé si actrices o productoras, en fin, compañías de trabajo, ¿no? Que tienen, en fin, es todo muy escabroso, la verdad, pero entra de lleno en el campo de esta cuestión que ha explorado Clara Serra. Y que también deja hilos sueltos, ¿no? A ver, sin que sirva de precedente, es verdad, tengo que reconocer la verdad, una cosa que ha comentado Alberto Olmos, como siempre desde las páginas de, ¿cómo se llama?, El Confidencial, que tiene la línea editorial que tiene, y Alberto Olmos está en la línea en la que está, que a veces, muchas veces, no se sabe hacia dónde está apuntando con el dedo realmente.
porque desde un ánimo un poco de buscarle las vueltas a determinadas cuestiones de la realidad, pero muchas veces parece que está indirectamente sugiriendo una crítica, bueno, con la que se puede estar más o menos o de acuerdo, pero que no es la que... no es la que, bueno, la que nos suscitaría a todos y a todas un poco las cuestiones que comenta. En este sentido, la cuestión de Carlos Bermú no parece posicionarse con respecto, o no parece que le interese la cuestión directa de la violencia ejercida por Bermú. Yo entiendo que obviamente le parece mal, pero en su línea un poco de hacer de tábano y de molestia periodística, ¿no? De molestar un poco y de buscarle algún lado oculto, pues ya os digo, sin que sirva de precedente, me ha parecido interesante lo que ha señalado en un artículo, bueno, luego voy a lo que no veo de esta cuestión, pero lo que sí que me parece interesante es que lo que viene a decir es por qué solo Carlos Bermúdez, ¿no? Se sabe que en la industria del cine esto abunda, la violencia sexual, las agresiones, la dominación, en fin, el patriarcado en general, pero aplicado de una manera especialmente intensa, ¿no? En violencias sexuales y tal hacia compañeras de trabajo. Es una cuestión obviamente histórica, pero esos victimarios pues siguen trabajando, ¿no? Y entonces Alberto Olmos lo que viene a decir es por qué se centra todo solo en Carlos Bermúdez cuando digamos, es como un rumor y hay una conciencia más o menos extendida en que victimarios todavía no denunciados públicamente hay cientos, ¿no? Pero claro, esto me parece interesante, ¿no? El hecho de que de repente, o sea, se centre todo en uno y se vaya caso por caso. Claro, yo no apunto a una teoría de la conspiración. El problema con el artículo de Olmos es que no se sabe si está apuntando a una especie de teoría de conspiración extraña o no sé. Pero sí que vale la pena reflexionar sobre por qué se va caso por caso y por qué de repente se habla de un director, bueno, que a mí me parece que es muy bueno, muy interesante, tiene películas muy interesantes, pero que es verdad que dentro de la industria es una figura tremendamente menor. Y lo que parece sugerir Olmos es que parece más una especie de víctima sacrificial, ¿no? Se elige una figura menor para que no se esté hablando de otras figuras más importantes dentro de la industria cinematográfica española. Vamos, y entonces está sugiriendo que hay casos de agresiones mucho más importantes, ¿no? De los que no se está hablando porque no se puede hablar o porque quizás, dice, esa es un poco la teoría de la conspiración, que ejercen, o sea, tienen suficiente poder para que no se hable de ellos, ¿no? Bueno, esto pues, eso me parece interesante. Lo que no me parece interesante es como el uso de eso para no hablar del caso del que se está hablando, es decir, sí, seguro que hay más. Se ha colocado en la agenda pública, se ha colocado en el debate público este caso, pero la cuestión es hablar de este caso, ¿no? Y luego hablar de los demás. No creo que haya un problema especial en que se vaya a... Es verdad que con el tiempo puede ser que no se hable de más casos, ¿no? Y que sea como una cuestión como anual, como que lo que viene a decir Olmos, que se va seleccionando una víctima sacrificial para no hacer una purga general. Bueno, esto es verdad que es importante. Sí, es que Dendrito dice efectivamente una cosa que comenta Olmos, ¿no? Que hay un dossier que circuló hace un año. Os lo comento para que no tengáis y no le demos, bueno, quien no quiera darle, bueno, quien comparta la línea editorial conservadora de Confidencial no le importará darles visionados, ¿no? Pero os cuento porque lo he ojeado antes. Claro, lo que viene a decir es que hay un dossier o algo similar a un dossier que se fue pasando entre algunos del gremio periodístico y ese dossier circuló hace un año. Entonces lo que viene a decir es por qué ha pasado un año y justo cuando pasa un año, en vez de hablar de todos los casos, solo se habla de uno. Bueno,
Esto es lo que dice él, y es el dilema o la duda misteriosa que plantea. Quizás simplemente una respuesta puede ser que, bueno, pues que es que así se ha decidido, ¿no? Mientras se han estudiado también jurídicamente los casos, se decide ir uno por uno, también para que de forma escalonada el debate no cese y un poco y esta cuestión esté en la agenda. Bueno, estás ya sobre cómo debe confeccionarse la agenda feminista y todo esto, pues eso yo no ni entro ni creo que tenga que entrar ni que tengamos que entrar los señoros, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Luego, bueno, tengo aquí el problema de que me he puesto la galería de imágenes. Mira, por ir a esta cuestión. Sabéis que Naomi Klein saca nuevo libro, referente primero del movimiento alterglobalizador o antiglobalización, del movimiento ecologista, bueno, una periodista que ha adelantado muchísimos debates y ha publicado libros cruciales, pues ahora ha publicado creo que lo dice la misma Marta Peirano, la periodista que se ocupa de estas cuestiones de tecnología, redes sociales, nuevas tecnologías, comunicación, etc. Que siempre tiene cosas interesantes que decir. Entonces Marta Peirano decide reseñar esto y precisamente comenta esta cuestión, ¿no? Que es que Naomi Klein hay que prestarle siempre atención porque tiene una buena intuición para los temas cruciales, ¿no? De hecho comenta que No Logo salió 2 semanas después de la famosa batalla de Seattle, que dio pie un poco ya a la explosión del movimiento antiglobalización. Después publicó La doctrina del shock, que sabéis que se publicó un año antes de la caída de Lehman Brothers y de la crisis financiera. Luego publicó el de Esto cambia todo, el capitalismo contra el clima, en el momento preciso, abriendo o continuando o ahondando un poco en el debate sobre la cuestión climática. Y ahora publica esto, Doppelganger, que en principio, en un primer momento se plantea como un ensayo sobre la cuestión de los dobles, los avatares, los golems digitales. Dice Marta Peirano, esas sombras de nosotros mismos que conviven y compiten con nosotros en la era de la atención. Es decir, como si no tuviésemos suficiente, ¿verdad? Con esta economía de la atención que os comentaba antes, pues en realidad nos van saliendo competidores que a veces somos nosotros mismos, sombras de nosotros mismos multiplicadas, como yo aquí, que se van convirtiendo un poco en nuestras némesis o nuestros delatores muchas veces, ¿no? En esta era de atención, nosotros de carne y hueso tenemos que competir también con nuestra sombra, digamos, por ejemplo, crediticia, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Donde al menos más explícitamente, quizás aquí también, en realidad, pero ahí más explícitamente se ha debatido esta cuestión de verdad del crédito y de cómo o como tu situación crediticia y por tanto los rastros que vas dejando por la red que permiten inferir tu situación económica y tal influyen, por ejemplo, en cuánto te va a costar la sanidad, cuánto te va a costar una operación, una intervención, o si te van a permitir entrar en una hipoteca o no. Y claro, entonces esa multiplicación de golems digitales nuestros y de nuestros rivales, que son los otros, pues al final influye en nuestra capacidad para sobrevivir, ¿no? Realmente influye directamente en nuestra supervivencia económica. Claro, lo comenta aquí Marta Peirano, dice, otros digamos, dobles son secretos como el perfil que los algoritmos construyen de forma automática con el rastro de nuestros móviles, nuestros ordenadores y nuestras tarjetas de crédito.
Incluso desde la explosión de la inteligencia artificial generativa hay dobles sintéticos entrenándose en los centros de datos para hacerse pasar por nosotros en la oficina, en el correo en el peor de los casos, en humillantes escenarios de pornografía no consentida. Estos dobles conviven con nosotros en este mundo. Y luego Naomi Klein entra en la cuestión de, digamos, el hilo, el MacGuffin del libro, que es su propio doppelganger, que es otra ensayista que se llama Naomi Wolf, ¿no? Porque comienza así un poco el libro, ¿no? Porque Naomi Klein empieza a encontrarse con que se la empieza a confundir en redes y tal con otra ensayista, otra intelectual, que es Naomi Wolf, que a diferencia de Naomi Klein ha dejado de ser, digamos, crítica y progresista, de izquierdas, y se ha pasado, digamos, en estos años, desde Trump, se pasó un poco al activismo antimascarillas, antivacunas, contra el gobierno, etcétera, cercana al estratega de Trump, Steve Bannon, etcétera. Entonces, Klein empieza, digamos, a vivir esta pesadilla kafkiana en la que pues esta doble extraña la empieza a acechar y a perseguir, no voluntariamente, sino los reflejos de esta doble en las redes y en la opinión pública, incluso en sus lectores, empiezan a afectarla directamente, porque, claro, la gente cree que cosas que ha dicho Naomi Wolf los ha dicho Naomi Klein. Bueno, dice Marta Periano, Klein identifica en sus conspiraciones una versión invertida de sus propias ideas. Por ejemplo, la cuestión del gran reemplazo, la idea de que la pandemia es una crisis provocada o aprovechada por las élites financieras para establecer un nuevo orden mundial, que es literalmente la doctrina del shock. Estudiando el fenómeno a través de la literatura y el cine, desde Dostoyevsky a Charlie Chaplin, Klein encuentra una guía en la Operación Shylock, una descacharrante novela del escritor judío Philip Roth. Esto no era simplemente traicionero, era interesante, exclama el Roth auténtico en su primera conversación telefónica con otro Roth, el impostor. En ese mismo espíritu, Naomi Klein sigue a la otra Naomi al otro lado del espejo, para entender el mecanismo por el que una académica liberal feminista se pasa al otro lado, al mundo autoritario de la ultraderecha y la conspiración. En este universo paralelo donde las vacunas matan, los regímenes autoritarios salvan, las mujeres mienten, los genocidios protegen. Sí, no olvidemos la cuestión de Israel, ¿verdad? El genocidio protege, o mejor dicho, la protección justifica el genocidio. Bueno, en realidad siempre ha pasado así, ¿verdad? Los migrantes violan y los débiles, viejos o pobres, merecen morir. Todo esto tiene una revelación. Ese otro lado es la tierra de sombras donde las causas abandonadas por la izquierda se transforman en demonios de la propaganda liberal. Todo aquel que en los últimos años haya encontrado familiares, amigos e ideas transformados en parodias de sí mismo por las conspiraciones, la ultraderecha o la red social, encontrarán consuelo en Doppelganger, un viaje al mundo del espejo, que es el título, no sé si lo podéis leer ahí, el subtítulo del libro de Naomi Klein. Pero también encontrará herramientas. No es un brote de esquizofrenia colectivo, es un patrón más del capitalismo. También es un síntoma de los problemas que paralizan a la izquierda. Un libro fascinante, divertido y aterrador como un buen doble. Es un libro también de enjundia, añado, porque como pasaba con No Logo, lo tengo ahí, que estamos hablando de unas también 500 páginas, pues Doppelganger, en esta inmersión en el mundo de las redes sociales, de la ultraderecha, de las teorías de la conspiración, pues también, digamos, esta inmersión dura pues 464 páginas, o sea, es un libro de enjundia. He publicado además en editorial Paidós. Bueno, no, aquí dice Paidós, pero sí, es Paidós, vale. Pensaba que era Ariel, pero me estoy confundiendo quizás con el de Jenny Odell. Bueno, dice Tamara, qué interesante, esto no lo había escuchado. Supongo que te refieres a lo de Naomi Klein, ¿no? Bueno, a mí me pasó, o sea, y me pasa. Lo que pasa es que de momento estoy teniendo la suerte de que mi doble online no se está alejando mucho un poco de mis posiciones. Está
distante, pero no se ha pasado a la extrema derecha. A mí me pasa que hay un sociólogo que se llama Antonio Antón Morón, profesor ya cerca de la jubilación, creo, o sea, mayor que yo, y lo que pasa es que es una persona, pues bueno, no quiero hablar por él, no lo sé, pero vamos, yo lo ubicaría más bien en una socialdemocracia crítica o el ala izquierda, digamos, de posiciones socialdemócratas clásicas, es decir, estaría como, no sé, pues eso, a la derecha del PC y Podemos y quizás a la izquierda del PSOE, algo así, ¿no? Eso así en términos generales, pero luego tiene posicionamientos concretos que claro, ahí, y alguna vez me ha pasado que me confunden con él, y es un poco problemático, ¿no? Porque me dicen, bueno, sí, me ha gustado, no sé por qué opinas esto del feminismo tal, y digo, no, yo no he opinado del feminismo, ¿eh? No, a mí no me contéis, o sea, esto es cuestión de este señor. Yo no, o por ejemplo, está muy bien tu análisis de Podemos. Yo no he analizado Podemos en ningún lado. Yo no soy politólogo, ni soy sociólogo, o sociólogo político. Bueno, es que he escrito partes de mis libros, bueno, sí tienen algo de sociología, pero no me dedico a estas cuestiones ni a opinar de estrategia política, ni mucho menos. Y este señor sí, entonces, bueno, a mí me ha pasado un poco, así que me siento un poco identificado con esta cuestión, aunque desde luego es mucho peor. Imaginaos que os sale un doble o un cuasi doble, como le pasa a Naomi Klein en la premisa de su libro, que teniendo un nombre idéntico al vuestro o muy parecido, la gente empieza a pensar pues que opináis, yo que sé, que la Tierra es plana, por ejemplo, que os habéis hecho terraplanistas. Pues bueno, pero no es solo, pero esto es solo el hilo conductor, ¿verdad?, del libro. El libro un poco indaga un poco en las estructuras económicas y sociopolíticas un poco que se están armando alrededor de esta nueva economía de la atención. ¿Qué más cosas? Vale. Luego, a ver. Claro, tengo que ir pasando aquí. Vale. Lo habéis visto cómo he pasado las fotos. Bueno, tiempo de silencio. Porque os quería comentar que... os quería leer extractos de una reseña. Aquí está, de David Becerra Mayor, profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid, que publica una reseña, y un comentario al hilo de una reedición de Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos. Se titula Luis Martín Santos y su tiempo de silencio, cómo la institución de la literatura te dice lo que no hay que leer, o lo que hay que leer, ¿no? Y dice David Becerra, se cumplen 100 años del nacimiento de Luis Martín Santos, cuya muerte prematura en un accidente de tráfico en 1964 no impidió que nos legara Tiempo de Silencio, una novela que ha sido considerada como una de las mejores obras literarias del siglo XX español y que Seix Barral reedita ahora con prólogo de Enrique Vilamatas. Aquí la palabra clave, dice Becerra, es considerar, porque quiero detenerme en este artículo en la manera en que se configura un canon por medio de la construcción de formas de prestigio y de valor literario, y en las operaciones que se dan en la institución de la literatura para distinguir entre aquello que debe ser considerado literatura y lo que no. El concepto de institución de la literatura viene de Jacques Dubois, en su libro L'Institution de la Littérature de 1978. Ahí el sociólogo literario belga define esta institución como un conjunto de instancias y normas que validan, regulan y codifican como tal un discurso literario. La noción de institución literaria comparte ciertas características con la noción de campo literario que elaboró más tarde Pierre Bourdieu, ¿no?, en las reglas del arte, y en el mercado de los bienes simbólicos de 1971. La diferencia entre ambos términos reside en que para Bourdieu el campo literario disfruta de cierta autonomía, mientras que para Dubois, influido por la noción de ideología de Louis Althusser, la institución de la literatura funciona como un aparato ideológico que reproduce y legitima un orden social específico. En este sentido, las diferentes instancias que conforman la institución de la literatura
desde la industria editorial hasta la crítica académica, que reconoce, consagra y clasifica las obras, pasando por el aparato jurídico que interviene por medio de la censura, no solo contribuyen a definir lo literario, sino que además participan en la puesta en circulación de unas ideas que son funcionales al Estado. La clase dominante se apropia de un patrimonio cultural para elaborar y fijar unos valores y códigos que perpetúan su posición de poder. Esos códigos y valores estéticos, y asimismo ideológicos, son cambiantes y dependen del grupo intelectual que logre hegemonizar la institución literaria. Claro, bueno, sin entrar ahora en las diferencias con Bourdieu, o interpretativas sobre Bourdieu, pero bueno, pero creo que es potente esta herramienta, ¿no?, que propone David Becerra. Y continúa. Se suele decir que Tiempo de Silencio estableció una ruptura con el realismo social español del medio siglo, y en efecto supuso una interrupción en el proceso de consagración de un grupo literario que estaba hegemonizando desde las letras la oposición a la dictadura franquista. Me refiero a autores del realismo social como Jesús López Pacheco, el autor, no lo dice aquí, pero estoy tratando de acordarme, El Móvil, creo que es una de sus novelas, Antonio Ferres, o Armando López Salinas, autores de Central Eléctrica, La Piqueta o La Mina, respectivamente. La novela de Luis Martín Santos coincide con los narradores del realismo social en la representación crítica de la sociedad española. Protagonizada por un joven médico que encuentra serias dificultades para desarrollar su proyecto de investigación sobre el cáncer, en la España autárquica de posguerra, Tiempo de Silencio retrata una España anquilosada, en la que nunca pasa nada, atrasada e incapaz de alcanzar la modernidad científica, política y cultural. Las condiciones materiales y la mediocridad reinante generan una crisis existencial en un protagonista que se ve obligado a situarse fuera de la ley para avanzar en su investigación. Ahí lo tenéis en la portada, una pista, ¿no? Acude a los barrios de chabolas donde el Muecas cría los ratones que su investigación requiere, ya que los que llegan de Estados Unidos mueren en los laboratorios por la falta de recursos. El contacto con este lumpen proletariado le permite a la novela no únicamente reflejar el pesimismo y el cansancio de un pequeño burgués como es Pedro, sino también retratar los márgenes de la sociedad y sus dramas: pobreza, falta de atención médica, represión policial, cuyos protagonistas, aunque expulsados de la ciudad, son los que pueden hacer posible el desarrollo de la investigación científica. Pero no por la teoría de la plusvalía. La novela de Martín Santos, a diferencia de las novelas del realismo social, no busca objetivar la realidad histórica, sino ofrecer, como señalan los autores de la historia social de la literatura española, una visión del mundo radicalmente subjetiva que, lógicamente, tratándose de una intelectual que cesantemente medita sobre sí mismo, es mucho más rica, mucho menos, entre comillas, anodina, que la de los personajes de clase obrera del realismo social o el objetivismo. Claro, Tiempo de Silencio tiene un componente asimismo crítico y de oposición, pero teniendo una forma literaria radicalmente distinta desestabilizó el campo literario. Luis Martín Santos cambió las reglas del juego e impuso nuevas formas de codificar lo literario. Una buena novela ya no se podía definir únicamente por su capacidad de enuncia o de representar la realidad tal y como era, sino que había ahora que incorporar nuevas técnicas narratológicas, romper con las estructuras narrativas convencionales, incorporar la ironía, un lenguaje experimental y barroco, monólogos interiores y muchas digresiones. Tras Tiempo de Silencio, la literatura social va a sufrir un proceso de devaluación, incluso en el propio campo. En su interior se producen cambios de posiciones, como las del editor Carlos Barral o el crítico Josep María Castellet, que de ser figuras fundacionales del realismo social, pasaron, una vez proclamado su agotamiento, a denostarlo. Las luchas internas del campo literario se corresponden en cierta manera con las luchas que se producen fuera de él. A causa de sus crisis internas, el PC va perdiendo su hegemonía en el terreno intelectual y, como señala Constantino Bértolo, se inicia un proceso de deslizamiento político de la burguesía antifranquista hacia posiciones socialdemócratas, es decir, de renuncia al horizonte revolucionario. En este contexto se empieza a asistir a una criba en pretendida clave de calidad, entre comillas, que en realidad ocultaba un cambio ideológico que afectaba, como no podía ser menos, a los juicios literarios. Comenta Bértolo sobre un momento en que la literatura deja de mirar la realidad para mirarse a sí misma y empiezan a circular lemas como el compromiso de la literatura con la literatura
o la única revolución válida para un escritor es la revolución del lenguaje. Todo esto entrecomillado. Como dice Joe Lavagny, Susan Sontag sustituyó a Lukács como gurú. El realismo social va siendo desplazado paulatinamente del campo literario a favor de textos más acordes con la nueva bandera ideológica que enarboló la intelectualidad burguesa antifranquista. Bueno, para no destripar todo el artículo, invitaros a que lo acabéis de leer. Esta es la primera mitad del artículo de David Becerra y luego continúa. No sin recordar luego, obviamente, que la novela tiene un valor literario innegable, ¿no? Pero a la hora de analizar su lugar y su papel en este cambio en el campo literario, que es un cambio también que responde a, digamos, a fenómenos sísmicos de tipo ideológico y de clase, pues claro, es un tipo de análisis que es necesario hacer también. Quiero añadir además que Luis Martí Santos además tiene una faceta como ensayista teórico también muy interesante y potente, no solo como escritor y como, si no recuerdo mal, como psiquiatra, sino que también tiene textos teóricos importantes, ¿no? Tiene, bueno, por ir, son dos, es que son los que más me interesan, son textos quizás menores, ¿no? Pero publicó un libro, un breve compendio de epistemología, que era relativamente rompedor para su época, en el sentido de que iba más allá un poco de, digamos, incluso de lo que se estaba hablando ya en los ámbitos más a la vanguardia filosófica en los 70 o 60-70, ¿no? Es decir, que no solo se quedaba en cuestiones de teoría del conocimiento clásicas, tipo como pues, al hilo de lo que hacía Sergio Rábade, ¿no? Investigaciones pues, en la línea de, o digamos, o partiendo de Hume, Kant, Descartes, etcétera, sino que incluso si en esa época ya se estaba hablando, se llevaba un tiempo hablando de hermenéutica incluso, de Heidegger y tal, no olvidemos la influencia final, ¿no? De cara a la transición, la influencia filosófica de Zubiri y esos círculos y tal. Ortega, bueno, en menor medida, pero bueno. Pero él incluso en esos textitos iba un poquito más allá, ¿no? Incorporaba cuestiones de epistemología que estaban comentando en Europa y sobre todo también del ámbito anglosajón, ¿no? Esto incluso, yo entiendo, para una crítica en la línea de David Becerra, pues también tiene interés, ¿no? El hecho de que incluso en filosofía también él incorpora cuestiones que en ese momento eran más bien pues sí, era un poco pensamientos o una línea crítica que estaba más acorde un poco a las clases medias urbanas, un tipo de filosofía más académica y por tanto y en cierta medida menos revolucionaria políticamente o menos conectable. Yo, bueno, los trabajos que me gustaría hacer más adelante y en la investigación que llevo un tiempo desarrollando, yo creo que hoy en día se puede hacer otra lectura de la importación de esos modelos, pero es indudable que en ese momento, incluso también en el ámbito filosófico o teórico, también Luis Martín Santos estaba en esas líneas, ¿no? También, por ejemplo, tiene un libro que era su tesis doctoral, ¿no? Sobre Husserl y Joan Val, que creo que lo publicó aquí Endymion, ¿no? Estas cosas las publicaron Endymion, la editorial Endymion, la editorial Acal también, y mientras que su producción literaria creo que se publicó sobre todo en Seis Barral, ¿no? Si no recuerdo mal. Claro, esto pues ya os digo, no quita para que ni David Becerra ni yo le quitemos mérito literario desde luego a Tiempo de Silencio. Pero como dice David Becerra al final de la reseña o del artículo, dice: realismo social, poner el foco sobre el realismo social hace retornar una historia reprimida, la historia de los de abajo,
que nos recuerda quiénes son los que lucharon, quiénes son los que murieron en las minas, en la construcción de las centrales eléctricas, los desplazados por los pantanos, las chabolas derruidas para edificar en el suelo liberado viviendas, asimismo precarias para los proletarios que el franquismo quiso convertir en propietarios. Esa literatura, hoy silenciada, continúa Becerra, narra también un tiempo de silencio. Pero tiempo de silencio no tuvo en efecto la culpa y conviene ser leída para detectar el modo en el que se despliegan los síntomas de la crisis existencial de las nuevas clases medias surgidas del desarrollismo económico. Sin embargo, su patrimonialización la hace funcional a su discurso para ocultar una literatura y una historia escrita desde abajo. Luego, cambiando un poco de tercio, a ver. A ver qué hora es, son menos 10. Luego había un artículo, bueno, lo vamos a dejar para otro momento, que es interesante, para mañana quizás, por no sobrecargar de cuestiones también históricas y irnos a demasiados lugares a la vez. Pero por acabar con una cuestión de una cosa más fílmica y además ligera, Mary Beard, la historiadora, comentaba el otro día, a ver que me lo pongo aquí. Mary Beard ha visto la película de Barbie y a la vez también había estado leyendo cositas y decía, llego tarde a la fiesta, decía Mary Beard, acabo de ver Barbie y me ha sorprendido algunas felices semejanzas o hallazgos de semejanza con la novela de Gilman, Herland. Y me alegra descubrir que otros y otras ya se habían dado cuenta antes, ¿no? Y enlaza un artículo que se titula Barbie en Herland, que traza un poco las semejanzas con la novela entre Barbie, la película dirigida y escrita, ¿no? Creo, por la directora Greta Gerwig, y esta novela Herland, escrita alrededor de 1914 por la novelista Charlotte Perkins Gilman, ¿no? Un poco va en esa línea, ¿no? De ese mundo invertido en términos de género y las conclusiones que se sacan, ¿no? Pero investigando aquí también, Mary Beard enlaza un artículo de Sandrine Bergès en la página publicseminar.org, a no ser que esté bien, sí, publicseminar.org, Barbie in Herland. Pero es que hay otros paralelos interesantes y le responde en Twitter otra persona semi-anónima y enlaza una cuestión que me parecía también bonito, porque Charlotte Perkins Gilman ya es dentro del, digamos, el relativo silencio en el que habitan grandes escritoras del canon, o grandes escritoras del canon silenciado, digamos, pero claro, aún así se ha publicado, creo, ¿cómo se llama? El papel amarillo, puede ser, o me estoy metiendo la pata. Creo que se ha publicado, ¿no? Alpha Decay. Creo que el papel, no sé cómo se ha traducido, el papel pintado amarillo o algo así. Y de hecho, acá en su serie Utopías también ha publicado Matriarcadia, ¿no? Que es uno de los libros de Gilman que os comentaba. Bueno, pero estoy intentando poner el enlace, a ver. Aquí está, vale. Y por eso os había puesto aquí, a ver si lo veis. No, esto. Aquí está. Que es esto que estáis viendo es una ilustración de la artista india Chitra Ganesh. Es una serie larga de
linograbados, ¿no? De grabados en linóleo. Son 27 que ilustran una novela escrita en 1905 por Rokeya Sakhawat Hossain, que es una escritora bengalí, bueno, más o menos obviamente de una posición social pues más o menos acomodada, si no, obviamente jamás habría podido ni escribir ni publicar, o prácticamente sería una excepción muy llamativa que nos habría llegado ya a nosotros, pero bueno, que desde posiciones y también influidas quizás por el sufragismo, que obviamente también tenía presencia, aunque más evanescente, ¿no? en lugares tan lejanos como Bengala, escribió esta novela llamada El sueño de la sultana, o bueno, Sultana's Dream, que también va en la misma línea, ¿no? Es una novela también que construye una especie de mundo invertido, una especie de utopía matriarcal. Claro, no una utopía feminista, porque esto creo que de esto va tanto Barbie como la novela de Charlotte Perkins Gilman, como el de, o quizás en menor medida, pero un poco también el libro de Hossain, Rokeya Sakhawat Hossain, en el sentido de que son retratos de, o sea, es una descripción de un mundo, digamos, matriarcal, y sobre ese mundo matriarcal se instala una visión feminista, claro, que es esa visión feminista la que, viendo las contradicciones y grietas en esa sociedad matriarcal invertida, como una inversión de la sociedad patriarcal actual, ve las grietas que conectan los dos sistemas de dominación, y al final obviamente es indirectamente una crítica también al sistema patriarcal sobre todo. Y os pongo esto, pero bueno, podéis buscarlo, está en la Universidad de Michigan, tiene una página web, UMMA es la abreviación, ¿no? De la página web, en la que están los grabados, si os interesan, de Chitra Ganesh, que es la artista que ha adaptado visualmente un poco la novela de Rokeya Sakhawat Hossain, que se llama El sueño de Sultana, ¿no? Sí, yo creo que leer ahora el resumen largo, pero bueno, os invito, a quien le interese, podéis buscar resúmenes de Sultana's Dream, porque los hay online, incluso entradas de Wikipedia en otros idiomas. Ahí tenéis resúmenes, y también el artículo original, digamos, el que ha enlazado Mary Beard, que es este de Barbie in Herland. Herland, que es la novela de Charlotte Perkins Gilman, ¿no? Y bueno, con esto, y si no tenéis mucho más que comentar, yo iría cerrando el chiringuito. No sé si queréis comentar algo o tal. A ver, voy a quitar esto. Un repaso. Lo vemos, a ver si... Claro, este lo voy a dejar para mañana, la cuestión de Gaza y tal, la cuestión de la lectura de nuestra historia y la extrema derecha, la relación entre Palestina e Israel, en fin, un artículo que me merece la pena leerlo, y lo dejo para mañana. Cierro esto. Y bueno, no sé si... Me he puesto aquí más grande. Más todavía. A ver, así que tal. Ya, esto es como totalmente ya delirante, ¿no? De delirios de grandeza. O bueno, como ya soy un recuerdo que se va sumiendo en el olvido.
Pues nada, un saludo Tamara y un saludo a los que estéis ahí y a los que estéis escuchando en diferido. Y eso, que vuelvo mañana a las 7. Estoy en Telegram, Cosas Rotas se llama el canal de Telegram. Creo que lo pone aquí, lo veis ahí, ¿no? Sí. Creo que no se ve el de TikTok. A ver, lo voy a simplemente subir un pelín. Ah, no, sí que se veía. Bueno, ya queda todo descolocado, no pasa nada. A ver. Vale. Pues ahí lo tenéis abajo, t.m/cosas rotas para Telegram, @janton, j-anton en TikTok para ver los pequeños vídeos que he ido haciendo, que no, paradójicamente no os puedo poner aquí, porque entonces saltan las alarmas de derechos, porque claro, en TikTok puedo poner todo tipo de canciones sin problema, o casi todo tipo, sin problemas de derechos, mientras que no lleve a otra plataforma, aunque bueno, en principio lo estoy llevando a Twitter y no da muchos problemas, me dio problemas una vez, pero bueno. Y en Telegram también los estoy poniendo, por si los queréis ver. Ya os recordadlo mañana lo de la central y a ver si mañana hay un poco de agenda un poco más movida y me da tiempo a preparar vídeos. Así que nada, me despido y os dejo con la pantalla de salida y la música de Creative Commons, espero que no salte los derechos, que creo que va un poco, va bien para estas horas. Hasta luego.